chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a continuar con el tema de gases, entrando al capítulo de gases húmedos. Bien, antes de empezar el tema de gases húmedos, debemos recordar que todos los anteriores ejercicios de gases que se han realizado eran para gases secos. Entonces, para gases húmedos vamos a ver primero la expresión P sub B, que para nosotros va a ser la presión parcial del vapor de un líquido, y la presión P sub B con este asterisco, que va a ser la presión de vapor de saturación. Bien, vamos a manejar también términos como lo que es la humedad relativa. ¿Qué va a ser la humedad relativa? Lo vamos a simbolizar así. Va a ser nuestra presión de vapor parcial dividido entre la presión de vapor de saturación de cualquier líquido por el 100%. Y nuestra humedad absoluta, que lo vamos a simbolizar siempre nosotros así, va a ser la masa de vapor dividido entre la masa del gas seco. Para gases húmedos también se va a cumplir que la presión del gas húmedo va a ser una presión total, va a ser igual a la presión del gas seco más la presión del vapor. Se cumple lo mismo para el número de moles de gas húmedo va a ser igual al número de moles de gas seco más número de moles de vapor. Y la ecuación de estado, si reemplazamos presión de gas húmedo y número de moles de gas húmedo, también se va a cumplir. También debemos ver un punto que va a ser la evaporación. ¿Qué significa evaporación? Que si tenemos un contenedor con algún gas, supongamos dióxido de carbono, y dice que hay una evaporación, entonces aquí asumimos que va a haber algún líquido que va a empezar a evaporarse y va a empezar a existir parte del vapor en todo nuestro sistema. Al contrario de la condensación, entonces en la condensación vamos a asumir que va a existir algún gas X y en el ambiente existirá tal vez agua que se va a empezar a condensar a su forma líquida, entonces van a perder moles iniciales. Bien, ahora veamos el primer ejercicio de gases húmedos, donde el enunciado nos dice que se tiene una muestra de 80 ml de un gas seco, oxígeno gaseoso, medidos a 17 grados centígrados y a 600 milímetros de mercurio. Esta mezcla se recoge sobre agua y llega a ocupar un volumen de 84 milímetros a 25 grados centígrados y 600 milímetros de mercurio. Calcular, el inciso A nos pide la presión de vapor de agua a 25 grados centígrados y el inciso B nos pide la humedad absoluta. Bien, entonces primero vemos que en nuestro primer sistema solo vamos a tener oxígeno gaseoso en un sistema totalmente seco. Para este sistema nos dan los primeros tres datos y luego vamos a pasar a un sistema húmedo donde ya va a existir presencia de vapor de agua. Bien, entonces primero para el inciso A, para nuestro inciso A, debemos primero, ya que tenemos todos los datos acá, hallaremos el número de moles que existe en el sistema acá. Número de moles de oxígeno. 17 grados centígrados van a ser igual a 290 Kelvin y 25 grados centígrados 298 Kelvin. Bien, entonces ahora empezamos a trabajar con este sistema, con la ecuación de estado, presión por volumen igual al número de moles por R por T. Vamos a despejar el número de moles del oxígeno. Entonces, nuestro número de moles de oxígeno va a ser presión del oxígeno por el volumen del oxígeno dividido entre la constante R por T. Entonces tenemos que nuestro número de moles de oxígeno, la presión de oxígeno en el sistema 1, como nos da una presión, es la única presión, es del oxígeno, son 600 milímetros de mercurio, multiplicado por el volumen del oxígeno, son 80 ml. Entonces, 80 ml. Debemos llevar esto a litros porque la constante R está expresada en litros. Entonces sabemos que en 1000 ml existe un litro. Entonces, dividido todo esto entre la constante R. Como estamos trabajando en milímetros de mercurio, será 62.4 milímetros de mercurio por litro dividido entre
Kelvin por mol. Y por último, la temperatura, que son 290 Kelvin. Bien, ahora nos fijamos las unidades. Milímetros de mercurio, ml con ml, litro con litro, Kelvin con Kelvin. Y nos queda el dato de moles. Resolviendo nos da un resultado de número de moles del oxígeno, 1 dividido entre 377 moles. Muy bien, entonces ahora como ya tenemos el número de moles del oxígeno, vemos que en el sistema húmedo se agrega agua en forma de vapor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número de moles del oxígeno no va a cambiar en el sistema. Entonces podemos decir para nuestro sistema húmedo, para el sistema húmedo, se va a cumplir que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por R por T. Pero, ¿qué vamos a trabajar acá? Va a ser la presión del gas seco por el volumen, que va a ser el volumen total, que tenemos de 84 mililitros, el número de moles de gas seco y la temperatura 2. Entonces, lo que no tenemos acá es la presión del gas seco. Despejamos nuestra presión de gas seco, va a ser presión del gas seco igual a número de moles de gas seco por la constante R por la temperatura 2 dividido entre el volumen total. Entonces nos va a dar presión del gas seco igual a número de moles del gas seco, es oxígeno, 1 dividido entre 377 moles multiplicado por, estamos trabajando todo en milímetros de mercurio, entonces seguimos 62.4 milímetros de mercurio por litro dividido entre Kelvin por mol, multiplicado por la temperatura 2, son 298 Kelvin, y todo esto dividido entre un volumen total que es 84 mililitros. Hacemos la conversión a litros, decimos que en 1000 ml va a haber 1 litro. Entonces, simplemente ahora debemos ver las unidades, mol con mol, Kelvin con Kelvin, milímetro de mercurio, este no se puede ir, perdón. Litro con litro, ml con ml, entonces resolviendo la ecuación nos da una presión de 587,19 milímetros de mercurio. Una vez que ya tenemos hallada la presión del gas seco, que va a ser nuestra presión de oxígeno, decimos que la presión del gas húmedo va a ser igual a la presión del gas seco más la presión de vapor de agua. Entonces, la presión del gas húmedo ya nos dan como dato, que es nuestra presión sub 2. Acabamos de hallar la presión del gas seco, entonces ya solo tenemos la presión de vapor de agua a 25 grados, que va a ser presión de vapor igual a presión del gas húmedo menos la presión del gas seco. Entonces, nuestra presión de vapor va a ser presión de gas húmedo son 600 milímetros de mercurio menos la presión del gas seco son 587,19 milímetros de mercurio, dándonos un resultado de presión de vapor de agua a 25 grados centígrados de 12,81 milímetros de mercurio. Y esta es nuestra respuesta para el inciso A. Bien, entonces ahora para nuestro inciso B nos pide calcular la humedad absoluta. ¿Cuál era la fórmula de humedad absoluta? La fórmula de humedad absoluta era humedad absoluta igual a masa de vapor dividido entre masa del gas seco. Bien, entonces recordemos que
De la ecuación de estado podemos despejar la masa, entonces nuestra humedad absoluta va a ser masa de vapor, podemos expresarlo como presión de vapor por el volumen por el peso molecular de vapor dividido entre constante R por temperatura, todo esto dividido, masa de gas seco será la presión del gas seco por el volumen por el peso molecular del gas seco dividido entre la constante R por la temperatura. Entonces podemos ver claramente que acá, como es el mismo volumen, tanto para el agua como para el oxígeno, entonces volumen se simplifica, constante R y temperatura también, quedándonos un resultado de humedad absoluta igual a la presión del vapor por el peso molecular del vapor dividido entre la presión del gas seco por el peso molecular del gas seco. Entonces ahora solo debemos reemplazar los datos. Humedad absoluta va a ser igual a nuestra presión de vapor que acabamos de hallar, son 12.81 milímetros de mercurio multiplicado por el peso molecular del vapor. El peso molecular del vapor es agua, son 18 gramos mol. Todo esto dividido entre la presión del gas seco. La presión del gas seco ya hemos hallado que son 587,19 milímetros de mercurio por la masa, el peso molecular del gas seco, que es oxígeno gaseoso, que son 32 gramos mol. Entonces, nuestra humedad absoluta va a tener un valor de 0,0123 gramos de oxígeno, perdón, gramos de agua dividido entre gramos de oxígeno. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio.